En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El Catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1176 de altura. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 23 números al estudio del tema que tiene como título La vocación a la castidad. El día de hoy vamos a seguir profundizando en el número 2350 con el tema Los diversos regímenes de la castidad, los novios. Número 2350 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal y deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Es un número precioso este. Decíamos en la catequesis anterior que la preparación al matrimonio requiere una preparación remota, una preparación próxima y una preparación inmediata. La preparación remota nos hace referencia a que dentro de la familia, antes de que alguien tenga un novio, tenga una novia, en la infancia y en la adolescencia, tiene que haber una preparación hacia el matrimonio según el tipo de valores que reciba. Así será aquello que va a practicar. Por tanto, a los niños, a los adolescentes, no hay que tener miedo de hablar de este tema. Es importante sembrar estos valores desde la niñez. Por eso es una preparación remota, allá, desde la niñez. Luego está la preparación próxima, que se entiende cuando comienza el noviazgo. Y al final, la preparación inmediata, que es el cursillo prematrimonial, es todo la preparación con los consejos, con la documentación, que esto se hace unos meses antes de la boda. Comentábamos también que muchas personas piensan que la preparación última, la inmediata, es la más importante. Pero eso no es verdad. Esa preparación última ya es como una especie de conclusión de todo lo que se ha vivido. Y no nos puede condicionar esa preparación inmediata que muchas veces se ve como colapsada por la preparación de la fiesta, ¿no? De la fiesta. Por tanto, es importante, queridos amigos, tener presente que la preparación al matrimonio es una cosa larguísima. ¿Eh? Es una cosa larguísima que tiene estos 3 tiempos. Ahora, cuando este número del Catecismo 2350 dice que los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia, nos hacíamos la pregunta práctica, ¿no? Pero,
cómo están llamados a vivir los novios la castidad? ¿Cómo se hace eso? Y entonces, en primer lugar, hay que volver a recalcar que las relaciones sexuales no tienen sentido alguno en el noviazgo, porque son una mentira, porque están vividas en el momento que no es acuerdo a su vida. Porque las relaciones sexuales suponen una entrega total del hombre y de la mujer. Las relaciones sexuales son un expresar corporalmente, son un lenguaje que quiere decir todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y como novios, esto no se puede decir. No hay la madurez todavía para decirlo. En las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, eso como novio no se dice. Es más, los novios no tienen ni idea de eso. Eso que decimos en la celebración del rito del sacramento del matrimonio, en el noviazgo, no se entiende. Y por eso hay que prepararse para poder decir esto. En las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida. Ya en la relación sexual, esto no es dicho con palabras, sino corporalmente en la entrega. Por tanto, decirse eso con el cuerpo antes de habérselo dicho sacramentalmente y con una decisión irrevocable es mentir. Y tenemos muchos noviecitos en relaciones de pura mentira. Porque estoy diciendo corporalmente antes de tiempo algo que no he dicho con mi alma. Por tanto, hay un espacio muy grande ahí donde me puedo exponer a que me usen. Fíjense, queridos amigos, hoy día nos venden la idea de que las relaciones sexuales en los novios son necesarias para conocerse antes de casarse. Y así lo venden, y así lo copian, así lo compran. Que para no llevarse sorpresas. Sorpresas se llevan cuando no se conocen en su psiquis, en su interior, en sus anhelos, en sus sueños, en sus aspiraciones, en su profesión, en su religiosidad. Ahí sí, llévate sorpresas, no en la cama. Porque la verdad es que tenemos a nuestra disposición todas las demostraciones que las personas que han vivido castamente su noviazgo se terminan conociendo mucho mejor. Tienen un índice de ruptura matrimonial mucho más inferior que aquellos que basaron su noviazgo en el sexo como fuente de encuentro y como esa especie de conocimiento antes de casarse, no sea que se lleven sorpresas, porque lo que hicieron durante ese noviazgo fue solamente buscar satisfacciones corporales desde el egoísmo de cada uno. Y por eso sufren tanto. Hoy en día suele ocurrir que nuestras relaciones, cuando surge un problema, algo que hay que afrontar, o muchos problemas durante el noviazgo, en vez de tomar y afrontarlos, los tapamos con sexo. Como si el sexo arreglara todo. Y luego se dan cuenta que miserablemente eso no era verdad. Que el sexo no tapa los problemas, solo impide abordarlos, que se te olviden por un momento. Y entonces nos damos cuenta que la ceguera perpetúa los problemas y que en vez de arreglarlo, se hacen más fuertes todavía. Y pensé ingenuamente en que ya se había solucionado con sexo.
Por tanto, un buen consejo para los novios es aprender a guardar entre ellos una cierta distancia que es necesaria para poder conocerse mejor y en profundidad. Si no queremos que hayan sorpresas desagradables en el matrimonio, es indispensable una educación en la que se enseñe a los novios a no quemar etapas, a no ser marinovios. Fíjense hoy, queridos amigos, cuando un noviazgo se rompe, se produce una especie como de mini divorcio. ¿Han visto esto? Dos escuincles de 15 años que dejan de ser amiguitos o noviecitos y aquello parece un divorcio. Rupturas traumáticas de niños de 14, de 15, de 16 años. ¿Los han visto? ¿Por qué sucede eso? Imagínense usted con su hijo de 15 años y parece como si, pero si tú no estabas casado, tú no has firmado ningún documento, tú no has ido a la corte, tú no te has puesto enfrente de un altar. ¿Qué es este trauma? Ese trauma es porque estaba viviendo el noviazgo como matrimonio y entonces quemaba etapas. Estaba viviendo algo que no era y se confunde el amor auténtico con un sentimiento inmaduro y se matan, se suicidan los jóvenes porque rompieron con su noviecita. Y esto sucede mucho, queridos amigos. Cuando quemamos etapas, se consiguen unos amiguitos, unos noviecitos, y entonces ya la familia le empieza a llamar cuñado. Pero, hombre, espérate. Y el novio pasa a formar parte de la familia, parte de todo el entorno, parte de todos los problemas, como si ya estuvieran casados. Y entonces, claro, las rupturas son tremendamente traumáticas. Por tanto, queridos amigos, debemos esforzarnos en luchar para que el noviazgo sea un ámbito en el que se preserve la libertad para poder discernir y que no sea la presión de la familia que ya entra a formar parte de la decisión y eso coarta la libertad de la persona, porque quemamos todas las etapas. Ya no fue amigo, sino cuñado, ya, al otro día. Por Dios. Por eso el catecismo aquí nos invita, ¿no?, a esta vivencia en pureza y en castidad como parte importante para la libertad, no correr a quemar etapas. Por eso, en la catequesis anterior decíamos, los noviazgos no tienen que ser ni tan largos, pero tampoco tan cortos. Es importante darnos la oportunidad de aprender a amar en castidad, porque es un aspecto totalmente necesario para que pongamos las bases para un matrimonio estable. En el noviazgo debe haber una entrega en un crecimiento y no puede entregarse desde el principio todo, porque tengo que ir creciendo. Además, fíjense, queridos amigos, en el noviazgo no se suele estar abierto a la transmisión de la vida. No se suele, porque no debe de haber relaciones sexuales. Debe de haber el diálogo. Así cuando nos casemos vamos a estar abiertos a la vida, cuántos hijos queremos tener, qué familia queremos establecer. Por eso cuando los novios tienen relaciones sexuales, se ven expuestos fácilmente a caer en el pecado de la cerrazón a la vida. Además, ya que su relación es un pecado, se cierran a la vida y entonces los novios que deberían estar planeando abrirse a la vida, se convierten en enemigos de la vida usando todo tipo de preservativos, esterilizaciones, pastillas anticonceptivas, métodos abortivos.
Las conversaciones de los novios deberían ser conversaciones de vida, no de muerte. Tómate esto, ponte aquello, cómprate lo otro, aborta. Imagínense, queridos amigos, si así se vive un noviazgo, ¿qué podemos esperar de esos jóvenes o de esas personas en el matrimonio? Si ya de novio mi jovencita abortó, ¿qué podemos esperar en el matrimonio? Es una locura. Si desde los 15, 16, 17 años, 18 años, todos los días están tomando anticonceptivos, ¿qué podemos esperar? Buscando cuánto tipo de esterilización, de preservativos, de pastillas, de anticonceptivos existan. Buscando en el Internet todo tipo de cosas para no engendrar un hijo y poder tener todo el sexo del mundo, según ellos, sexo seguro. Y los novios deberían estar pensando es en, ¿queremos nuestros hijos? ¿Queremos establecer una familia? Y no deberían los noviecitos estar pensando es cómo matarlos. En la historia de la iglesia, queridos amigos, hasta el siglo XII, la forma en la que tenía lugar el matrimonio era que el esposo y la esposa se unieran sexualmente y su unión sexual era la que hacía el matrimonio. Se presentaban delante de la iglesia y decían, nos hemos unido sexualmente. Y la iglesia decía, ahora ya son marido y mujer. Tremenda importancia tenía la relación sexual. Constituía el matrimonio como sacramento la unión sexual. Hoy el sacramento del matrimonio queda consumado en la relación sexual después de la ceremonia, después del sacramento. Por tanto, digamos, después de la iglesia se tiene que consumar sexualmente el matrimonio. Si no, hasta que no se consuma, todavía, aunque hayan estado en la iglesia, les hayan bendecido, no hay todavía sacramento, porque se consuma en la relación sexual de los esposos. ¿Qué sucede hoy día con nuestras personitas? Hoy en día las personas se entregan sexualmente sin que eso tenga nada que ver con el matrimonio. Y entonces aquí surge otra pregunta. Teniendo en cuenta todo esto, entonces, ¿cómo se expresa el cariño y el afecto entre los novios? ¿Cómo poder hacerlo? Porque en el noviazgo también hay un ámbito de expresión de cariño que es necesario, claro que sí. Lo que pasa es que en el ambiente en el que vivimos fácilmente caemos en la condescendencia con ciertas formas de expresión de afecto en el noviazgo que son desmedidas. Y evidentemente tiene que haber expresiones de cariño en el noviazgo, pero que no sean desmedidas para que no sean ocasión de excitación sexual. Porque la excitación sexual está pensada para que sea consumada en el acto sexual. Por tanto, en el noviazgo, lo que no tiene sentido es estar haciendo una serie de gestos de cariño que conlleven a una excitación sexual para luego frenarla. La ley natural, en esa ley Dios ha creado la excitación para que sea consumada en el acto sexual y no para frenarla. Por tanto, las manifestaciones de cariño en la etapa del noviazgo deben de ser delicadas, limpias y que no conduzcan a esa excitación, que no sean muestras de cariño, una tentación contra la pureza.
Lo que pasa, queridos amigos, es que en este mundo erotizado, donde la propuesta es sexo por todas partes, qué difícil se le presenta a unos jóvenes novios poder vivir la castidad. Por eso, vivir la castidad para un joven cristiano católico es ser hoy día un héroe. Por eso, para vivir la virtud de la castidad se necesita valentía. Esos jóvenes que me dicen que quieren ser originales, yo siempre les propongo, ¿quieres ser original? Sé casto. Hoy día, ser casto es ser original, porque todos los demás son puros borregos del erotismo del mundo. Sexo, sexo, sexo. ¿Quieres ser original? Sé casto. Y aquí viene otra pregunta, queridos amigos. Y entonces, ¿cómo los novios? ¿Hasta dónde podemos llegar como novios? ¿Hasta dónde puede llegar nuestro cariño? Y esa pregunta no se puede responder al milímetro, ¿no? Porque uno tiene que conocerse a sí mismo y conocer a su novio y a su novia. Y poner los medios para que la expresión de ese cariño entre nosotros sea lo suficientemente discreta, limpia y generosa para que no nos pongamos en situación de estar provocándonos excitaciones uno al otro fuera del amor casto que queremos tener en nuestro noviazgo. Además, queridos amigos, no nos engañemos. Será muy difícil, por no decir imposible, que con un tipo de excitaciones y de gestos desmesurados de cariño que tenemos en el noviazgo no se termine en la cama, en la relación sexual. Cuando uno ve a esos novios, cómo se tratan, cómo se tocan, cómo se incitan, cómo se visten, cómo se tientan, es imposible vivir la pureza así. Tiene que empezar desde nuestras formas, desde nuestro respeto, desde la manera como nos miramos a nosotros mismos, la manera como nos vestimos, la manera como nos exponemos. El mundo nos vende lo contrario. Desnúdate. Así se los venden a los jovencitos, a los niños, a las niñas. Desnúdate. Tiéntalos a todos y a todas. Y la virtud nos pide, recátate, prudente en la manera de vestirte, para que puedas vivir la virtud de la pureza. Y no le estoy diciendo que sea un puritano, que se tape de la cabeza a los pies, ¿no? Lo normal. Pero cuide su manera de vestirse, cuide su manera de tratarse, cuiden su manera de tocarse, para que no se tienten, novios, para que no se tienten. Eso es así fácil. Luego el catecismo dice, en esta prueba, porque es una prueba, han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de recibirse el uno y el otro de Dios. Qué cosa más hermosa. Y el catecismo nos regala 3 elementos preciosos para la prueba. Primero, un aprendizaje de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Yo tengo que ir aprendiendo a decir, Dios me da esta persona, la recibo de Dios. Yo no me la encontré, Dios me la dio. Le pedí tanto tiempo que me mandara la que era, que Dios me la puso, pero es de Dios y yo la recibo de Dios. ¿Acaso la compro? Aprendo en el noviazgo que esa persona me la da Dios. Y estoy aprendiendo a discernir si esta es la persona que Dios ha pensado para mí,
como venida de Él. Esto es muy, muy hermoso. Y es muy distinto para vivir la castidad cuando se parte de esa premisa que partiendo desde es que me gusta, es que me atrae, es que me excita, es que me encanta ese cuerpo, es que está muy guapo, es que está muy guapa. ¿Qué tan distinto es eso que el mundo nos presenta? Métete con esta porque esa está guapa. Y eso es lo único. En cambio, el joven cristiano dice, me la mandó Dios. Dios me da esta persona. La recibo de Él. Dios pensó esta persona para mí. Y cuando uno piensa eso, genera la esperanza. Bellísimo. Segundo elemento precioso para la prueba. Un aprendizaje de la fidelidad y de recibirse el uno y el otro de Dios. Yo, al día de hoy, yo no conozco ningún caso de un noviazgo que haya llegado fiel y en castidad al matrimonio y que luego haya sido infiel en el matrimonio. Yo no lo conozco. Habrá casos, claro, sin duda, pero yo no conozco ninguno. Sin embargo, en esos casos que todos los días veo, donde se ha vivido el noviazgo de una manera no casta, cama y después se casaron, infidelidad tras infidelidad, eso es lo que les espera. La castidad en el noviazgo es una de las pruebas de que hay una garantía de fidelidad. Se ha demostrado en ese noviazgo casto que hay una capacidad de no usar el egoísmo, de no usar a la otra persona para mi satisfacción propia. Quien plantea un noviazgo en esos términos de pureza tiene una garantía muy grande para poder vivir la fidelidad en el matrimonio después de casarse. Si en el noviazgo se vive es como una búsqueda de satisfacciones, excitaciones, emociones, es posible que cuando te cases y tu mujer no te satisfaga, entonces sales a buscar otra afuera que te dé satisfacciones, excitaciones, emociones, etcétera, etcétera. Tercer regalo, tercer elemento precioso para la prueba. Un descubrimiento del mutuo respeto y de recibirse el uno y el otro de Dios. El noviazgo es para educarse en el respeto. Pienso en el otro. Pienso en cómo ayudarle para que también viva en castidad. Pienso en que le conviene que viva en castidad. No solo que me convenga a mí algo, aprender a respetarse, que es todo lo contrario a usarse. ¿Qué es lo que le gusta? Pero también cuando nos vamos conociendo, ¿qué es lo que le tienta? ¿Qué es lo que le excita? Y entonces yo no toco esa parte. Yo evito esos momentos porque ambos nos tenemos que ayudar a vivir la castidad. ¿Cuántas veces he escuchado yo cuando los jóvenes se me acercan y me consultan, cuando me dicen, me gustaría vivir en castidad con mi novia, con mi novio, pero si le pido a mi novio vivir en castidad, lo más seguro es que me deje? Eso lo escucho, por decirlo, todos los días. Si le pido que seamos castos, me deja con toda seguridad. Y yo les digo, ¿no? ¿Que te deje? ¿Te está haciendo un favor? Alguien que te pone como exigencia el mantener relaciones sexuales con él no te quiere. O cuanto menos puede hacer que te quiera, pero te quiere inmaduramente. Él no quiere un proyecto contigo. Ella no quiere un proyecto contigo. Quiere
pasársela bien, quiere pasar un rato, quiere a lo mejor caminar ahí, pero no quiere un proyecto contigo. Así que no tengas miedo de plantearle a tu novio o a tu novia vivir un noviazgo de castidad. Si te ama, te va a decir que sí. Si quiere un proyecto contigo, te va a decir que sí. Si no, va a salir corriendo y te vas a dar cuenta que ese no era para ti. Si alguien quiere apostar por un matrimonio con garantías de éxito, tiene que apostar por lo más fuerte. Y lo más fuerte normalmente es lo que más cuesta, es lo que exige virtud. Y entonces hay veces me preguntan estos jóvenes, ¿y entonces si me quedo soltero? No te preocupes, tú no estás buscando una relación de ensueño. Tú lo que estás buscando en tu vida es solo hacer la voluntad de Dios.